Hola, ¿cómo están? Les doy la más cordial bienvenida a este video tutorial de formación titulado ¿Cómo crear una campaña de incidencia política? Como habrán leído en el correo electrónico que les enviamos, este video está relacionado con nuestro próximo webinar, durante el cual van a poder hacer todas las preguntas que tengan en relación con lo que aquí vamos a ver. También podrán compartir sus experiencias al implementar una campaña y las limitaciones a las que se han enfrentado. En el correo electrónico que les enviamos también encontrarán la versión completa de la estrategia que se comparte en este video, un breve glosario con la terminología de género relevante para el caso que vamos a utilizar en toda la formación y un par de herramientas de planificación. Será de gran ayuda que los tengan a la mano al ver este video. En la diapositiva podemos ver los temas que vamos a tratar hoy, los principios clave y las etapas en la planificación de una campaña de incidencia política. ¿Qué son las pruebas en este contexto y por qué son tan importantes? ¿Cómo pueden identificar e idear sus metas y objetivos? ¿A quién pueden dirigirse en su campaña? ¿Qué herramientas tienen a su alcance? ¿Cómo seguir supervisando y evaluando la campaña durante su ejecución? Y cómo asegurarse de que sus acciones los y las llevarán a alcanzar sus metas y objetivos específicos. Con una planeación cuidadosa podremos gestionar el mayor número posible de contingencias en la fase de planificación y no en la de ejecución. Lo ideal es garantizar que la campaña logre alcanzar sus metas y sus objetivos. Para lograrlo, la planificación nos proporciona control en un mundo en el que los cambios son imprevisibles, complejos y nunca lineales. El uso de estas herramientas nos permitirá comprender los problemas que podrían enfrentar y sus posibles soluciones. Vamos a estudiar un caso. Este ejemplo se centra en una de las formas más comunes de violencia de género, que se dirige específicamente y en gran medida a las mujeres, la violación y la agresión sexual. Este caso es inventado. Está diseñado de tal manera que podría tener lugar en cualquier parte del mundo y se ha ideado para responder a una situación que lleva a una organización a querer iniciar una campaña de incidencia política para catalizar un cambio estructural a largo plazo. Por razones de tiempo no voy a leer el caso en sí mismo. Lo pueden encontrar en los documentos que les enviamos junto con la liga a este video. Lo que voy a mencionar son los elementos relacionados con el género. Vamos a pensar en los siguientes aspectos del caso que están leyendo en pantalla. Esta violación no es un incidente aislado, sino que forma parte de una serie sostenida de ataques dirigidos a mujeres creadoras para socavarlas cuando ejercen su derecho a la libertad de expresión. El elemento de género en este caso no solo es evidente en la violación física en sí misma, sino también en el papel que desempeñan la familia, la comunidad y el Estado al reforzar colectivamente las normas sociales. ¿Qué significa esto? La policía se niega a registrar el caso porque cree que las acciones de autoexpresión de la escritora a través de su vida personal y de sus libros incitaron al ataque. Así, tanto su forma de vestir como la naturaleza de sus escritos son considerados responsables de lo sucedido, a diferencia de lo que pasa con los escritores varones, a quienes no condenan ni el Estado ni la gente por su aspecto o su estilo de vida. Las declaraciones oficiales del gobierno sobre la serie de violaciones a mujeres no están equivocadas al condenar los ataques, pero se confabulan de diversas maneras con los perpetradores. Debido a las continuas agresiones y crímenes contra las mujeres creadoras, la autocensura que se está extendiendo es muy grande. Una de las primeras etapas para evaluar lo que se puede hacer es desglosar el problema en diversas partes para ubicar la mejor manera de abordarlo. Esto significa utilizar una serie de procesos de planificación para cada fase crucial de la campaña, con lo que tendremos una mayor claridad. La planificación también ayuda a, 1, crear un sentimiento compartido entre los que forman parte de la campaña. 2, aclarar quién tiene el poder de decisiones para que no haya malos entendidos. 3, entender la naturaleza de los diversos factores que interactúan en este caso. Recolección de pruebas.
Para llevar a cabo este proceso de planificación, es necesario reunir todas las pruebas posibles sobre el tema que se abordará. Para ello, es necesario llevar a cabo un proceso denominado análisis de situación. Al emprender este proceso, tendrán que averiguar todos los detalles relevantes para poder hacer frente a las contingencias y superar los obstáculos. También les permitirá planificar de forma más inteligente su campaña. La recopilación de pruebas es un proceso continuo que se irá perfeccionando a medida que se ponga en marcha la campaña. Y por muy estructurado que sea, descubrirán que mientras siguen llevando a cabo su campaña, deberán volver a repasar cosas y añadirán nuevos elementos de apoyo. Análisis de situación. Hay dos procesos iniciales que forman parte de un análisis de situación. Se conocen generalmente como análisis PEST y análisis FODA. Estas herramientas se utilizan conjuntamente en todas las organizaciones e industrias, incluso en el sector empresarial, para evaluar el entorno y conocer los puntos fuertes. Un análisis PEST, en el que se describen los factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos en relación con el tema elegido, ayuda a examinar el entorno externo para reducir el impacto de cualquier elemento negativo. También muestra qué ayuda adicional de expertos se puede necesitar si hay lagunas en la información que tenemos. Por otro lado, el FODA es la herramienta que se utiliza para evaluar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas internas, es decir, propias de una organización. Primero, vamos a centrar nuestra atención en el PEST. Por lo general, se realiza en primer lugar para poder identificar preocupaciones que podrían aparecer posteriormente en el FODA. Hemos mantenido este diagrama PEST lo más sencillo posible para este video. En los materiales adicionales tienen más información sobre cómo puede ser el PEST en el contexto de una campaña sobre los derechos de las mujeres. Podemos ver aquí que hay una serie de criterios genéricos que deberían aplicarse a cualquier campaña que se esté planificando. La idea es desarrollar una perspectiva de 360 grados basada en la evidencia sobre un tema de interés. Un PEST tiende a examinar las cuestiones macro, y necesitaremos conocer los detalles relevantes del caso de violación a una escritora en el que estamos centrándonos, para lo cual necesitamos obtener más pruebas y comprensión de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, examinar la respuesta policial en este caso y en otros semejantes. Identificar si hay un patrón en el tipo de escritoras a las que se está atacando. Si hay alguna secuencia en el patrón del ataque. ¿Y cuál es la respuesta de los medios de comunicación o del Estado, por ejemplo? En base a los materiales que les enviamos por mail, podríamos tener en cuenta varias cosas de nuestro caso hipotético. Sabemos por los periódicos y otros medios de comunicación que hay una creciente presión política sobre los derechos de las mujeres, en la que los partidos políticos en el poder declaran su oposición a cualquier programa progresista. Podemos ver que el gobierno está reduciendo el poder de varias instituciones, de modo que la democracia no se está dando. Esto incluye a los organismos reguladores, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que también han visto reducidos sus poderes bajo el gobierno actual. Podemos examinar las políticas gubernamentales en materia de derechos de las mujeres, incluyendo el análisis de quienes dirigen instancias relacionadas y cuál es su posición al respecto. Es importante examinar la respuesta del Estado a las violaciones, que incluye cualquier declaración política y pública realizada por individuos con cargos oficiales, así como la respuesta que ha tenido la policía. Tal vez quieran identificar a los grupos que hacen presión a nivel nacional para una posible colaboración para reforzar la defensa y fortalecer la voz pública. Si les resulta útil, también podrían analizar la demografía. ¿Cuál es la situación con respecto a los derechos de las mujeres en general? Es posible que quieran incluir otros factores, porque la clave para utilizar esta herramienta es hacerla suya, adaptarla a sus necesidades y con ella evaluar el entorno externo de la forma más adecuada para su campaña. En cuanto a la investigación sobre el entorno político, pueden leer documentos, informes de la ONG, hablar con expertos, etc.
En la parte económica de nuestro análisis, bueno, podríamos evaluar las políticas de financiación que minan significativamente, por ejemplo, la libertad de expresión. Cualquier restricción a la financiación internacional para grupos de mujeres o que apoyan la libertad de expresión. También podrían ubicar las tendencias económicas relevantes. Si hay un descenso en la economía, por ejemplo, esto podría sugerir que el gobierno está tratando de utilizar una distracción para dirigir la atención del público hacia otros temas. Podría revisar el contexto socioeconómico de la víctima y de las otras mujeres creadoras que están siendo atacadas. Si analizamos el entorno social, debemos prestar atención a las normas sociales y culturales. Por ejemplo, tener una idea de las opiniones de personas e instancias públicas para entender por qué el Estado está respondiendo de la manera en que lo está haciendo a la serie de violaciones de nuestro ejemplo. Es posible que quieran examinar con más detalle el papel del clero religioso y cómo está influyendo en la opinión pública en torno a los derechos de las mujeres. En cuanto a la tecnología, deberían examinar la legislación que impacta en el contexto en línea y es relevante para su tema. Si las mujeres son objeto de ataque en línea, es posible que quieran examinar los tipos de amenazas que han recibido y la respuesta de la red social en la que se dieron las amenazas, si es que ha habido alguna. En cuanto al apoyo legal, podrían revisar las lagunas que hay en la legislación y cómo afectan de forma negativa o positiva a la respuesta sobre la violación y la agresión sexual. Para este elemento de la planificación de la campaña y otros, si necesitan asesoramiento especializado, pueden buscar a personas con experiencia en otros casos semejantes. En los materiales adjuntos también les compartimos un PES que responde específicamente a nuestra campaña de ejemplo. Les pedimos que consulten este análisis antes de que tengamos nuestro webinar, por favor. Una vez que tengan su PES, tendrán que calificar cada uno de los factores utilizando un índice para evaluar el alcance de su impacto. Por ejemplo, A para alto, B para bajo y M para medio. Una vez que hayan establecido el análisis de situación y comprendido qué factores pueden afectar a su campaña en el entorno externo, tendrán que revisar la situación interna, su propia capacidad para responder a estos retos mediante un análisis FODA, es decir, un análisis que ubica sus puntos fuertes, puntos débiles, oportunidades y amenazas para aprovechar los recursos externos antes mencionados. A primera vista puede parecer que el FODA y el PES son lo mismo, sin embargo, no lo son. PES se refiere al entorno externo y FODA al entorno interno. En general, construir estos análisis puede llevarles al menos medio día o más para que se sientan completamente seguros y seguras de haber cubierto todas las cuestiones necesarias. Sin embargo, es un tiempo bien empleado y es crucial asegurarse de que su base de datos es la más detallada posible. Ahora vamos a hablar del FODA. Aquí hemos incluido algunos criterios básicos que deben utilizar para identificar las cuestiones internas de la organización que pueden socavar o, por el contrario, reforzar su capacidad para cumplir sus objetivos. En los puntos fuertes, es decir, las cosas sobre las que tenemos control, querrán identificar los factores que tendrán una influencia positiva. Por ejemplo, en el contexto de esta campaña, sabemos que contamos con el Manifiesto de las Mujeres de PEN Internacional, que indica claramente nuestra misión sobre los derechos de las mujeres. Podemos utilizarlos como punto de referencia para nuestro trabajo, para demostrar que estamos comprometidas y comprometidos, que somos coherentes en nuestra intención de hacer frente a las violaciones de los derechos de las mujeres en cualquier parte del mundo. En el segundo recuadro verán un apartado centrado en las debilidades internas. Se trata de los factores negativos que deberíamos mitigar o eliminar y que pueden tener un efecto negativo en su campaña si no se gestionan adecuadamente.
Por ejemplo, una debilidad en el contexto de nuestro caso podría ser la falta de una política organizativa enfocada en combatir la violencia de género, algo que los críticos podrían utilizar para sugerir que están siendo hipócritas y eso podría afectar negativamente su credibilidad pública. En cuanto a las oportunidades, se trata de factores potenciales que deberían o podrían ser perseguidos en el contexto de nuestra estrategia y que nos proporcionan una ventaja. Por ejemplo, sabemos que el Estado recibe una cantidad considerable de fondos de donantes para el trabajo a favor de los derechos de las mujeres. En PEN Internacional estamos en contacto con algunas de estas personas u organizaciones y tenemos una buena relación de trabajo con ellas. En cuanto a las amenazas, podríamos considerar que las casas editoriales evitarían publicar cualquier contenido controvertido escrito por mujeres, lo que organizativamente tiene un impacto en PEN, porque tenemos relaciones históricas institucionales con algunas de estas casas editoriales. Vamos a ver ahora algunos de los datos claves que podemos extraer del PES y del FODA que nos van a resultar muy útiles para nuestro análisis. En primer lugar, sabemos que el patrón de violencia se está intensificando, que los perpetradores sienten que tienen impunidad para cometer estos actos violentos sin tener que enfrentar un proceso penal, que el contexto se está volviendo más hostil en relación con los derechos de las mujeres y esto está siendo impulsado por el Estado, el partido político en el poder y el creciente conservadurismo religioso. Sabemos que todas las instituciones democráticas que podrían exigir responsabilidades al gobierno han sido sistemáticamente debilitados por este. Que el gobierno recibe ayuda de donantes bilaterales y multilaterales para trabajar por los derechos de las mujeres. También por lo regular, el gobierno trata de conciliar su posición política con su reputación internacional, en la que quiere aparentar que respeta los derechos de las mujeres, aunque su bancada política sea cada vez más conservadora. También que no quiere que se rescaten estos fondos para las mujeres, pero tiene que hacer concesiones hasta cierto nivel para seguir recibiendo el dinero de los donantes. Sabemos que los centros PEN son conocidos por su credibilidad y su buena reputación. También sabemos que no tiene sentido tratar de convencer a la comunidad o a las familias, ya que por lo regular los grupos de mujeres no tienen vínculos fuertes dentro de las comunidades. Sabemos que por sí solos, aunque los consigamos, los avances en las investigaciones criminales no son suficientes para recuperar la sensación de seguridad entre las mujeres. Tenemos que crear una atmósfera en la que las mujeres escritoras y la sociedad civil en general se sigan sintiendo capaces de alzar la voz en respuesta de cualquier nuevo ataque. Dada toda esta complejidad, ¿qué se necesita para lograr un cambio duradero? Cuando piensen en establecer los objetivos de su campaña, querrán meditar en lo siguiente: el tipo de campaña en la que quieren centrarse, el tiempo y los recursos de los que disponen. El problema, si es por una política discriminatoria arraigada en la ley o si es por algo que tiene que ver con la sociedad. ¿Qué es lo que hay que cambiar en este contexto? La conciencia de que las mujeres también tienen derecho a escribir, por ejemplo, y en qué acciones van a invertir su tiempo. Una vez que hayan respondido estas preguntas, podrán formular sus objetivos. ¿Podría ser eficaz nuestra campaña para acabar con las violaciones o con la violencia hacia las mujeres? Por mucho que esta sea la visión que queremos del mundo en el que vivimos, esos no son objetivos SMART. Al momento de formular sus objetivos, deberían identificar aquellos que sean inteligentes o SMART. En otras palabras, sus objetivos deben ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y oportunos. Observarán que los 3 objetivos enumerados en la estrategia de campaña que les fue enviada se basan en toda la información que hemos analizado hasta ahora. Todos ellos están dirigidos a desafiar la impunidad de la que gozan quienes atacan a las mujeres y a restablecer la sensación de seguridad entre las escritoras. Cuando se reúne toda la información, debemos pensar en lo que podemos hacer en este contexto.
A. Presionar para que se avance en las investigaciones y en los procesos penales de los presuntos perpetradores. B. Proporcionar orientación práctica y apoyo emocional a las escritoras para que sepan identificar cuando podrían estar en peligro y dónde acudir en caso de un posible ataque. Y C. Sensibilizar a las y los escritores a nivel internacional para que puedan dar a conocer lo que ocurre o presionar en nombre de PEN. En aras de nuestro tiempo, solo vamos a centrarnos en desgranar un objetivo que se ha formulado para responder a las barreras judiciales a las que se han enfrentado las mujeres a la hora de presionar para que se investiguen los casos de violación. Este objetivo podría ser el siguiente: obtener un compromiso claro en los próximos 6 meses del Departamento del Interior y del Departamento de la Mujer de la localidad, pues son las principales instancias relacionadas con donantes. El compromiso sería conseguir que acepten garantizar que siempre que se produzca una violación contra alguien que ejerza su derecho a la libertad de expresión, se respeten las normas constitucionales y se aplique el Estado de Derecho. ¿Por qué este objetivo es SMART? En primer lugar, es muy claro en cuanto a quién quiere este compromiso, el periodo de tiempo en el que presionaremos para conseguir y alcanzar nuestro objetivo, lo que queremos que se haga y por qué creemos que es posible alcanzar esto. A la hora de enmarcar el objetivo, es una práctica buena ser capaces de resumir lo que queremos hacer en una o 2 frases. Al hacerlo, nos obligamos a mantener el pensamiento de la estrategia simple y alcanzable. Volviendo brevemente a la construcción de evidencias, les quiero comentar que a medida que avancen en la elaboración de su estrategia, se darán cuenta de que evolucionará constantemente al descubrir más cosas sobre sus objetivos o porque el entorno externo cambió. Por ejemplo, una vez identificado que puede haber un potencial apoyo a través de los programas de subvenciones, es posible que quieran investigar más sobre cómo conseguirlas o tener más información sobre la naturaleza de la subvención que se podría ganar. Perfeccionar la base de conocimiento siempre es muy bueno y probablemente lo harán varias veces antes de ponerlo en práctica. Para el momento en que puedan llevar a cabo su campaña, deberían tener una claridad absoluta sobre lo que harán. Objetivo de la campaña. Cuando empiezan a pensar en sus objetivos y en lo que quieren hacer, deben pensar en a quién tienen que dirigirse y a quién tienen que poner de su lado para presionar y conseguir los objetivos y qué necesitan para ejercer esta presión. En este caso, sabemos que si queremos impulsar las investigaciones penales, tenemos que dirigir nuestras iniciativas de campaña y de presión hacia el gobierno. Necesitamos a los responsables de la toma de decisiones, lo que incluiría a ministros o altos funcionarios del gobierno responsables de los derechos de las mujeres, pero también a los que han hecho declaraciones a favor de los derechos humanos o que trabajan en ellos. Nuestros canales de influencia son aquellas personas a las que podríamos dirigirnos para hacer presión y avanzar al momento de conseguir nuestros objetivos. Antes de entender o evaluar cómo vamos a proceder para alcanzar estos objetivos, tenemos que averiguar quién puede ayudarnos a conseguirlos. Para ello, debemos realizar un análisis de las partes interesadas. Veamos. El análisis y mapeo de las partes interesadas es el proceso de la identificación de aliados para alcanzar nuestros objetivos. Tenemos que pensar en intereses, posibles impactos e influencias y en la forma en que interactúan entre sí. Por ejemplo, nos gustaría saber su conocimiento y opinión inicial sobre el tema de nuestra campaña, su conexión con el tema, sus actitudes personales y su comportamiento profesional, su empatía con la solución que estamos proponiendo, definir las relaciones entre las diferentes partes interesadas, determinar la capacidad y la voluntad de estas partes interesadas para participar en la presión de la campaña y a la vez de quienes tienen la intención de impedir que la campaña tenga éxito. Cuando hayan respondido a estas preguntas y estén listos con todo lo demás, pueden empezar a trazar esta información de diferentes maneras. Mapeo de las partes interesadas.
En la parte superior de la tabla que vamos a ver a continuación, van a observar la gama de variables que podemos evaluar y su relación con nuestros objetivos finales y las personas influyentes que nos están ayudando o nos ayudarían en nuestra campaña. Una vez que tenemos claro cuáles son nuestros objetivos y personas influyentes, podemos identificar dónde y hacia quién vamos a centrar nuestras energías. Tras completar este proceso, podemos representarlo visualmente en un diagrama como el siguiente. En este gráfico podemos ver, por ejemplo, que los donantes bilaterales apuestan fuerte en la forma en que el gobierno va a responder a las violaciones, porque le han donado grandes cantidades de dinero para invertir en los derechos de las mujeres y tienen un alto nivel de influencia porque el gobierno quiere conservar estos fondos a largo plazo. Idealmente, cuando hayan analizado esta situación, podrían utilizar toda la información que tienen a la mano para trazar una serie de historias de cambio y ver cómo podrían desarrollarse en varios escenarios. Ahora, una pregunta muy importante. ¿Nos dirigimos a todos los donantes? La respuesta es no. Sería una pérdida de tiempo y recursos pretender hacerlo. Así que tenemos que usar algunos criterios. En nuestro caso de ejemplo, podrían ser los siguientes. Identificar a los donantes que se centran en los derechos de las mujeres, aquellos que proporcionan ayuda bilateral y multilateral, los que tienen una buena relación de trabajo con el gobierno y presionan al observar los derechos humanos, señalando la importancia de la libertad de expresión sin discriminación. Aquellos que proporcionan grandes subvenciones. Incluso se podría definir la cifra específica que esperamos recibir. Aquellos que manejan mensajes progresistas sobre los derechos de las mujeres. Una vez que hayan identificado esto, tendrán que identificar las herramientas que les ayudarán a acercarse a estos donantes. Herramientas de campaña. Mientras realizan este proceso de identificar a quiénes se van a dirigir y qué herramientas van a usar, puede ser de utilidad lo siguiente. Una vez que hayan creado su lista de partes interesadas, aliadas y no aliadas, tendrán que agruparlas e identificar la gama de herramientas que funcionaría según su grupo. Aliados, es decir, aquellos o aquellas que apoyan la campaña y que pueden obtener algún beneficio de ella. Personas influyentes, que son quienes ejercen la presión adecuada para alcanzar nuestros objetivos. Oponentes, que son las y los que tratarán de interferir activamente en la campaña para desmantelarla o desprestigiarla. Haciendo este proceso, podrán ver cuántas herramientas están produciendo para su grupo de interesados e interesadas. Esto les ayudará a darse cuenta si están produciendo demasiado y si tienen un presupuesto adecuado para hacer todas las cosas que están pensando. Ejemplos de herramientas de campaña. Hay una gran variedad de herramientas para elegir. Las que tienen más éxito son las que se alinean y encajan de forma natural a la agenda y los gustos de las personas influyentes que nos apoyan. Por ejemplo, no tiene sentido intentar una campaña en las redes sociales si las personas a las que nos queremos dirigir no utilizan las redes sociales. La mejor herramienta son las que responden a nuestro grupo de interés y no a lo que a nosotros nos gustaría hacer. Las herramientas que usen deben ser una extensión natural de la persona influyente para que puedan abogar en su nombre. Les daré algunos ejemplos de las diferentes formas en las que pueden usar sus herramientas. Por ejemplo, en podcast, con folletos de campaña, con casos que nos sirvan de ejemplo, con peticiones en línea, con embajadores de la campaña, es decir, personas conocidas y de alto nivel que estén aliadas a nuestra campaña, entrevistas en línea con autores o con poetas, entrevistas en la radio, actos publicitarios como por ejemplo proyecciones de imágenes en edificios públicos, el crear tarjetas postales, cartas de solidaridad con los presos, concursos literarios, grupos de lectura, exposiciones en bibliotecas, veladas culturales, publicación de antologías de literatura femenina, caminatas o carreras a favor de la campaña, trabajo interactivo en plataformas digitales, concursos de obras de arte, tarjetas de apoyo que integren los números telefónicos de personas u organizaciones a las cuales dirigirse en caso de emergencia, camisetas con mensajes de la campaña y todo lo que se les ocurra.
Cuando reúnan toda esta información, no olviden que para que los donantes puedan presionar a las autoridades gubernamentales, ustedes tendrán que reunir un conjunto de herramientas específicas. La investigación sobre los donantes, es decir, la cantidad de dinero que suelen brindar, a quiénes, etcétera, para tener clara la mejor manera de dirigirse a ellos o a ellas. Una sesión informativa en la que se exponga el tema con mensajes clave y se pide el apoyo que se está buscando. Una reunión para exponer sus principales preocupaciones, por ejemplo, ¿por qué es importante la acción y por qué la ayuda de los donantes sería útil? Al pensar en la presentación de los argumentos al donante, que puede no estar del todo convencido o del todo convencida de apoyar este proyecto, esta campaña, tendrán que preparar y pensar en sus contraargumentos, pero también anticiparse a cómo podría responder el gobierno y cómo buscará rebatir sus argumentos. Fecha de lanzamiento de la campaña. ¿Cuál es la fecha en la que obtendríamos más impacto en los medios de comunicación y en otros ámbitos? Cuando fijen la fecha, pueden crear un calendario de campaña. Esto les ayudará a identificar los momentos en los que podrían estarse alentando y en los que podrían darse un nuevo impulso para que los temas vuelvan a estar en la agenda. Al hacer este proceso, también deben identificar si están tratando de hacer demasiado, si están malgastando sus recursos o si no están llegando a su audiencia, por ejemplo. También es esencial disponer de una tabla que destaque la lista de herramientas para evaluar las necesidades presupuestarias. Mensajes de campaña. Toda nuestra campaña debe tener un mensaje coherente. El lenguaje debe ser neutral y no juzgar si una mujer decide no presentar una denuncia policial, por ejemplo, o si es sexualmente activa en su vida personal. Nuestra redacción de su caso debe evitar todo tipo de juicios. Nuestro trabajo consiste en proteger los derechos de la libertad de expresión, independientemente del género, la orientación sexual, la edad, la raza, la clase social, etc. Nuestros mensajes no deben reforzar ningún estereotipo sobre cómo deben actuar o no deben actuar las mujeres. Es crucial no sobrecomunicar sobre un tema y al mismo tiempo permitir que la gente tenga una clara comprensión sobre el contexto en el que se producen estas violaciones. Elijan un título de campaña sencillo que transmita la naturaleza de la misma. Siempre es mejor hacerlo a través de una lluvia de ideas con otras personas. Evaluación de nuestra campaña. Tengan en cuenta que las evaluaciones de la campaña representan retoques que se producirán en el transcurso de la ejecución de su misma planificación. Se trata de nueva información que afina su objetivo, así que deberán seguir supervisando todas las actividades para asegurarse de que van alcanzando sus metas y objetivos. Deben tratar de encontrar formas de supervisar estos desarrollos. Por ejemplo, pueden optar por ampliar el plazo de la campaña. Espero que con toda esta información tengan más claro el proceso que implica una campaña de incidencia política. Estoy segura de que van a tener diversas preguntas. Por favor, anótenlas para que puedan compartirlas con nosotras el día que llevemos a cabo el webinar, en el que el equipo de PEN Internacional va a responder todas estas dudas. Gracias por acompañarnos en este video tutorial. Ya tienen mi correo electrónico y el de Parminder Parva. Si quieren hablar con nosotras sobre sus dilemas de campaña, no duden por favor en ponerse en contacto vía correo electrónico. Aquí estamos para resolver todas sus preguntas. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos muy pronto durante nuestro webinar. Hasta entonces.